no es la única clase que hago, entonces eh, yo recuerdo de esto, de la próstata, y de ahí nace el concepto glandular prostaglandina, porque ahí se empezó a descubrir la liberación de esta hormona, ahí, ¿no es cierto? Aumentemos. Tengo un problema, chiquilla. Tengo una perrita que hoy día estiré el cable de conexión y me lo comió. Espero que no se corte la... Me lo mordió, pa. Y es nuevo el computador. Son los problemas de los perritos nuevos. Bien, pa. ¿Qué diantre? Así es la vida. Hay que seguir viviéndola. No lo vaya a pegar porque no sabe. Pero hay que tener cuidado. Disculpe nosotros que yo la dejo ahí para llegar y conectarme nomás. Entonces esta glándula, ¿no es cierto? No es la más grande, las más grandes son las vesículas biliares, esas que están ahí, voy a colocar mi puntero, láser, opción de puntero, láser, ahí estamos. Son estas glándulas que están acá, accesorias, ¿no es cierto? Y que están unidas, ¿no es cierto?, al conducto deferente, y aquí nace el conducto eyaculador de esta glándula. Y que se conecta a la uretra, ¿no es cierto?, en la uretra prostática. Entonces todo esto es nuestra próstata, que es un tejido más bien, ¿no es cierto?, un estroma fibromuscular, ¿no es cierto? O sea, tiene músculo y colágeno y fibra elástica. Hay una zona entonces denominada, ¿no es cierto?, la zona anterior, que es un estroma fibromuscular, una zona de transición, esto que está acá, ¿no es cierto?, una zona periuretral que está alrededor de la uretra prostática, esta es la uretra prostática, tiene una zona externa, la periférica, y una zona central, ¿no es cierto?, de esta próstata. Y entonces, ¿qué es lo que, cuánto pesa esta, ¿no es cierto? Indudablemente no es una glándula pequeña de 20 gramos, ¿no es cierto? Y tiene el tamaño comparable con muy grande. Pero está estimulada también por las hormonas, por los andrógenos, ¿ya? O sea, vale decir, por la testosterona, pero la testosterona tiene tan baja, digamos, acción, que se transforma por una enzima, ¿no es cierto?, en dihidroxitestosterona, que es mucho más efectiva, 30 veces más efectiva que la testosterona. Y la testosterona entonces estimula esta glándula. ¿Eh? Ok. Eh, si nosotros, la función principal de esta glándula prostática consiste en secretar un líquido claro, levemente alcalina, un pH, ¿no es cierto?, 7.2, 7.3, que contribuye entonces a la composición del semen. Esta glándula está ubicada alrededor de la pelvis, debajo de la vejiga, donde se rodea por crecimiento prostática la uretra, este que está acá. Esto está rodeando entonces a esta uretra, ¿no es cierto?, que a este nivel se denomina uretra prostática. Su secreción junto a las glándulas seminales, estas que están acá, sirve como diluyente y vehículo para transportar los espermios durante la eyaculación. En un esquema de un corte histológico, al centro está la uretra prostática y aquí llegan glándulas. Se fija, por la proximidad a la uretra prostática, estas glándulas se denominan glándulas mucosas. Toda esta es la próstata. Pero más afuera, ¿no es cierto?, existe una zona que corresponde a la submucosa de esta glándula, y todos los adenómeros glandulares que están aquí se denominan entonces glándulas submucosas. Y por fuera, en la parte periférica, están las glándulas principales. Estas son las que generan entonces el cáncer prostático. Las glándulas principales. Entonces, tenemos que decir que está compuesta aproximadamente de 30 a 35 glándulas pequeñas, túbulos alveolares ramificadas, ya aquí más o menos, esa por lo menos lo representa, dispuesta en 3 capas, como les señalaba, ¿no es cierto? Una capa interna, que son las glándulas mucosas, en la zona media las glándulas submucosas, y en la capa periférica o externa tienen las glándulas prostáticas principales, esas que están acá. Las glándulas de la mucosa secretan directamente en la uretra prostática.
Las otras tienen conductos excretores, eso que están aquí, que desembocan en los senos, entonces prostáticos ubicados a los lados laterales de la cresta, de esta cresta uretral, ¿ya? En la pared posterior, esta es la región anterior, esta es la región posterior. Aquí desemboca entonces, en estas estructuras saculiformes, ¿ya? Posee aproximadamente 16 a 32 conductos excretores que de ellas, ¿no es cierto? Son, imagínense, son 50 glándulas pequeñas y que se abren independientemente entonces en la uretra. Ahí van secando su secreción o liberando su secreción. La superficie anterior de la uretra, ¿no es cierto? Perdón, de la próstata, por delante de la uretra, esta que está acá, ¿no es cierto? Está ocupada por el estroma fibromuscular. Todo esto es un tejido fibromuscular, compuesto por tejido conectivo denso colágeno, irregular, y gran cantidad de fibras musculares lisas. Por eso es un tejido fibromuscular, porque tiene que contraerse en el momento de la eyaculación para liberar entonces el líquido prostático. Entonces, la proliferación del epitelio prostático es regulado por la hormona, la que le decía yo, la dihidroxitestosterona, que es mucho más efectiva que la testosterona. Nuestra próstata, que tiene esta forma, ¿no es cierto? Ya tenemos un esquema, ¿no es cierto? Intoto y, perdón, aquí está la vejiga, la próstata, y que tengo al centro, algo se ve ahí, la uretra prostática, y con color entonces amarillo está la glándula mucosa y la submucosa, ¿ya? Y por fuera en lo blanco están las glándulas entonces principales, ¿ya? Las glándulas principales prostáticas. Y esto junto con la submucosa drena entonces conductos excretores en esta región, en las crestas al volado lateral de la cresta uretral. Entonces secreción es un líquido más o menos opalescente y fluido ligeramente, ¿no es cierto? Ácido 6, entre 6,5 y 6,8. Su contenido prostático, proteico es bajo, pero contiene calcio, potasio y enzimas, diastasas, y contiene también beta-glucuronidasa y varias enzimas proteolíticas, ¿no es cierto? Y un fuerte y potente fibrolisina, o sea, para destruir, ¿no es cierto?, todo lo que los componentes que tengan lisina, fibrolisina, el colágeno, por ejemplo. Es rica en espermina, espermidina, espermidina, ¿ya? Y su fuente principal del ácido cítrico y fosfatasa ácida del semen. La fosfatasa ácida es una enzima ya muy potente que tienen los macrófagos. Entonces libera fosfatasa ácida. Indudablemente, ¿no es cierto?, para destruir todo lo que es capa granulosa y zona pelúcida de los ocitos. Esa próstata, si nosotros hacemos un corte histológico de ella, ¿no es cierto?, tiene un epitelio, fíjense, pseudoestratificado, que está acá, ¿se fija? Y las principales prostáticas tienen esas concreciones, todas esas que están de color azul, que con HS ven de color rosado. Entonces es fácil de distinguir, ¿no es cierto?, cuando se trata de las glándulas principales. Esas son las concreciones, ¿ya? Y aquí está el tejido conectivo, entonces fibromuscular. Esas más teñidas, ¿no es cierto?, son el colágeno, ¿ya? Eso que está ahí, colágeno de color azul, y el resto son fibras musculares lisas. Y aquí algo se ve, ¿no es cierto?, de las entonces submucosas. Entonces, el epitelio, ¿no es cierto?, puede ser simple cilíndrico pseudo, ¿ya? Y puede ser incluso simple cúbico, ¿ya? Entonces, en general, es variable. Es simple cilíndrico, ¿ya? Cilíndrico simple, y que puede alcanzar ciertas zonas entonces como simple cúbico, incluso hasta simple plano, depende, ¿no es cierto?, la actividad de la glándula. Pues si tiene poco apoyo de la hormona, trabaja poco, con la edad trabaja poco, ¿ya? Y a veces pseudo estratificado, como está en esta imagen que está acá, ¿no es cierto?, es un pseudo estratificado. Los alvéolos, que son estas dilataciones que están aquí, ¿ya?, de la glándula prostática, ¿ya?, en las personas mayores con frecuencia contienen concreciones estas prostáticas, que son los cuerpos amiláceos, que es una glicoproteína, ¿ya?, que
que se endurece, de forma entonces y tamaños diversos, a menudo hasta 2 milímetros de diámetro. Se fija que hay unas grandes, de forma distinta a esta es más redonda, de distintos tipos de cuerpos amiláceos. Y es un buen diagnosticar, ¿no es cierto?, en una patología de qué órgano se trata, si tiene cuerpo amiláceo o carece de cuerpo amiláceo. Si tiene una próstata, sobre todo, ¿no es cierto?, en patología. En corte aparece entonces estos cuerpos formados por laminillas concéntricas, se fijan, todas están así, media, formando la laminilla. Y aquí tengo un corte con H y ahí están los cuerpos amiláceos, ¿se fijan? Ahora están de color rosado, que está el corte es, perdón, la tensión es H, hematoxilina, eosina. Entonces, externamente la próstata tiene una cápsula de tejido conectivo denso colágeno, denso, ¿no es cierto?, fibroelástico, rica en músculo entonces liso, que envía septos, estos que están acá, y que penetran en la glándula, ¿no es cierto?, para construir abundante el estroma prostático. Todo este segmento son las glándulas principales. Las glándulas entonces principales presentan una calcificación, ¿no es cierto?, del líquido prostático, denominado, ¿no es cierto?, cuerpo amiláceo. Esta próstata, que ahí tengo, ¿no es cierto?, las glándulas principales, la próstata secreta entonces fosfatasa ácida prostática, fibronolicina, ácido cítrico y antígenos prostáticos específicos. Estos son los antígenos prostáticos que se le hace en análisis a las personas, a los varones, ¿no es cierto?, a partir de 40 años, para ver si tiene alguna hipertrofia, una hiperplasia, ¿no es cierto?, si están aumentados los antígenos prostáticos, indudablemente tiene una alteración, y eso es digno de analizar, lo que puede transformarse en cáncer prostático. Pero el mejor diagnóstico es el diagnóstico del tacto a nivel rectal. Por ahí se introduce entonces para tocar, ¿no es cierto?, si es una próstata muy dura o flexible. Si está dura, entonces hay que sacarla ya porque está, ¿no es cierto?, muy propensa a hacer un cáncer prostático. Y si no, hay que dejarla. Las células entonces epiteliales prostáticas producen varias enzimas, ¿ya? Y en particular antígenos prostáticos entonces específicos, ¿ya? Fosfatasa ácida prostática, ¿no es cierto?, la fibronolicina, ¿ya?, y además ácido cítrico. El antígeno prostático, ¿no es cierto?, este es el que sirve, ¿no es cierto?, para análisis posterior, ¿no es cierto?, a hacer cuál es el estado funcional de esta próstata, que se hace, ¿no es cierto?, por análisis de sangre. Una serina, ¿no es cierto?, es una serina proteasa, es una proteasa de 33 kilodalton, y es uno de los marcadores tumorales, como le señalaba, no sé, menor importancia clínica. Si está muy elevado, ¿no es cierto?, a ese signo de sospecha, ya tiene que irse, ¿no es cierto?, a un tacto rectal, o existen instrumentos que le miden la presión de la próstata, la compresión, que son unas estructuras que en vez de que lo hace lo digital, ¿no es cierto?, lo hace con este sensor, y ahí ven las condiciones, ¿no es cierto?, de resistencia que tiene la próstata, y ver si está muy fibroso o no, si tiene algo distinto a lo normal. ¿No es cierto? En condiciones normales, la PSA, o sea, el antígeno prostático específico, se secreta hacia los alvéolos, todo esto que están aquí más. Y en última instancia se incorpora entonces al líquido seminal. Entonces esta glándula es túbulo alveolar ramificada. La secreción alveolar es expulsada hacia la uretra, ¿ya?, prostática durante la eyaculación. La secreción, todas estas secreciones, hace entonces durante la eyaculación con la contracción del tejido fibromuscular prostático, eso que está aquí. Eso ayuda entonces como a comprimir la glándula para liberar su secreción. Dado que la PSA, o sea, el antígeno prostático específico predominante, se libera en la secreción prostática, son una cantidad muy reducida, por lo general menos de 4 nanómetros por ml, circula por la sangre en el hombre sano. Y eso es lo que detectan en los nasales bioquímicos
químico sanguíneo. Cuando el médico le dice examen de sangre y coloca antígeno prostático. Es lo primero que le están pidiendo, ¿no es cierto?, los varones para saber cómo está su próstata. La fosfatasa ácida prostática, ¿no es cierto?, tiene un peso molecular de 100 kilodaltos, es una enzima que regula la proliferación celular y el metabolismo del epitelio glandular de la próstata. Y la fibrinolicina, entonces, secretada por la próstata, sirve para licuar el semen, para que sea más líquido y pueda ser evacuado con facilidad. Esos cuerpos amiláceos, ¿no es cierto?, que están acá, esto, depende entonces, fíjense, son concreciones, ¿no es cierto?, de distintos tamaños y formas, y tiene esta característica. Y va a depender con el tipo de tejido que se le, tinciones que se le esté realizando. Aquí, por ejemplo, está con un fanquizo, ¿ya?, por el colágeno que está medio amarillento rojizo. Y ahí están los cuerpos amiláceos. Se fijan, son de forma y tamaño irregular. No podemos decir que tienen tantos milímetros y tal forma. Pero sí son con estructuras laminares, esas que son así. Esas que se alcanzan a ver. En esta no se ve muy bien. Entonces, esos son los cuerpos amiláceos. Es como cuando uno se hace un diagnóstico del vaso. Si los nódulos linfáticos tienen una arteriola excéntrica, es vaso. Si no tiene arteriola, puede ser ganglio, ¿cierto? Puede ser un nódulo linfático externo, pero si tiene, es un buen signo patológico. Sí, dime nomás. Son lo que uno tiene que abrir aprendiendo para investigar después en patología, que es el siguiente curso que les toca a ustedes. Dime nomás. ¿Quién me llamó? ¿Alguien quiso hablar algo, no? Hacer Profe, consulta. parece que era yo que pasé a prender el micrófono, pero ya está apagado. Ok. Entonces, la próstata tiene un control hormonal, por supuesto, ¿no es cierto? Y eso va a estimular la liberación de las secreciones, pues. O sea, en el fondo está estimulando las células que están ahí. ¿Se fija? Ahí está mostrando, por ejemplo, un epitelio pseudo, ¿no es cierto?, con células basales en la cabeza de flecha, ¿no es cierto?, y las células cilíndricas, y con su estereocilio. En este segmento es netamente pseudo. Aquí está medio cilíndrico, ¿ya? Pero va a ir variando, ¿no es cierto?, en zona de la glándula. Puede llegar incluso hasta plano si no está activa, simple cúbico, simple cilíndrico, simple cúbico. Y pseudo. Aquí está pseudo en estos segmentos. El epitelio glandular se encuentra entonces bajo la influencia hormonal, por supuesto, ¿no es cierto? Como la testosterona y los andrógenos, entonces, ¿no es cierto?, de la suprarrenal. La glándula suprarrenal, ¿no es cierto?, en la corteza suprarrenal tenemos tres zonas: la zona glomerular, fascicular y la zona reticular. En esa zona, entonces, reticular, se liberan andrógenos hormonas sexuales, ¿ya?, que ayudan a las características sexuales secundarias del varón. Pero también, ¿no es cierto?, no podemos olvidar que la dihidroxitestosterona está jugando un papel muy importante en la influencia, ¿no es cierto?, en la secreción glandular de esta glándula, ¿no es cierto?, y que aparece ahí, ¿no es cierto? Estas hormonas entonces se introducen en las células del epitelio glandular y son convertidas, la testosterona, por supuesto, en dihidroxitestosterona, ¿ya? La enzima, la 5-alfa reductasa. Sin esta enzima no hay entonces liberación o formación de dihidroxitestosterona. Y esta es 30 veces más efectiva que la testosterona. Por eso es necesario formar dihidroxitestosterona. La dihidroxitestosterona, como les decía yo, 30 veces más potente que la testosterona, ¿no es cierto? La unión de la dihidroxitestosterona y el receptor de andrógeno produce entonces un cambio conformacional del receptor y su traslado entonces desde el citosol hasta el núcleo celular. Aquí los dímeros fosforilados del complejo, ¿no es cierto?, AR, que son los receptores de andrógeno, se unen a la secuencia específica del DNA, conocida como elemento de respuesta a la hormona, ¿ya? Y que está ubicada en la región entonces promotora de los genes Diana. Los genes Diana son genes específicos para
estimular entonces, ¿no es cierto?, en este caso la influencia sobre las células del epitelio prostático. Es a nivel nuclear. Entonces la función primaria del receptor de andrógeno consiste en la estimulación e inhibición directa de la transcripción génica entonces específica. Es el que va regulando entonces, ¿no es cierto?, la actividad. La siguiente glándula que nos toca analizar, ¿no es cierto? Bueno, sale la uretra prostática hacia el exterior y nos encontramos entonces con la uretra peniana, pero ahí desemboca otra glándula, las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, que son extremadamente más chiquititas, pues son las más chiquititas, estas son. Se fija, esta es la uretra prostática, aquí encontramos, ya empezamos a analizar, ¿no es cierto?, nuestra uretra, y en este punto, ¿no es cierto?, desemboca esta glándula de Cooper. Entonces tenemos glándulas seminales, glándula prostática y glándula de Cooper, ¿ya? Y faltan otras que están acá. Y que están colaborando entonces, ¿no es cierto?, con el semen. Esa es nuestra glándula de Cooper o glándula bulbouretrales, ¿ya? La glándula bulbouretral es una glándula túbulo alveolar, ya compuesta, formada por pequeños lobulillos separados por fibras elásticas. Por lo tanto, es un tejido conectivo laxo fibroelástico. Y esos cordones de músculo liso y estriado. O sea, está bajo el control ya, ¿no es cierto?, de las contracciones durante el reflejo de eyaculación. ¿Qué secreta? Secreta mucus, una cialumucina y glicosaminoglicano, desembocando entonces cerca de la uretra membranosa, que es el primer segmento, ¿no es cierto?, de la uretra peniana. Esta glándula de Cooper, en un corte histológico así se ven, son secretas este bulbo preseminal, pero son glándulas tubulares ramificadas, tubuloacinosas ramificadas. Y como libera mucina, entonces uno puede fácilmente señalarlas que son mucosas, pues, ¿se fija? Son de tinción muy clara, y ahí están los conductos, el conducto, ¿no es cierto?, excretor que va a ser, está desembocando en este es el inicial, y aquí va, ¿no es cierto?, para la secreción en la uretra membranosa. Estas son dos glándulas, ¿no es cierto?, son dos glándulas uretrales o de Cooper, son destructores de un tamaño de un poroto, de un guisante. Son muy chiquititos. Ubica entonces el diafragma urogenital. El conducto de cada glándula atraviesa la fase inferior del diafragma uretral y se une entonces a la porción inicial de la uretra esponjosa, ¿ya? Estas glándulas son túbulos alveolares, como les señalaba yo. ¿Se fija? Compuestas, ¿ya? ¿Por qué compuestas? Porque tiene varios conductos excretores, ¿ya? Cada segmento va liberando todas sus secciones a través de un conducto excretor compuesto. Que desde el punto de vista estructural carece entonces de glándulas secretoras de mucina, ¿ya? Pero libera una cialoproteína, entonces, y glicosaminoglicano. El epitelio, ¿cómo es? Un epitelio simple cilíndrico, ¿ya?, cuya altura varía de acuerdo entonces al estado funcional de la glándula. Y está bajo el control de los andrógenos, testosterona, aldihidrosis, testosterona, ¿no es cierto? Y los andrógenos de la glándula suprarrenal. Pero en general, todas estas glándulas están controladas, ¿no es cierto?, hormonalmente, por los andrógenos. Andrógenos es el conjunto de todas las glándulas masculinas. Aquí viene la comedora de cable. No me voy a comer los cables, hombre. Me mata el computador nuevo. Ya, sigamos. Nuestro semen. ¿Me tiene preocupado esto? Váyase. El semen, ¿ya? Entonces, todo esto, los gametos, ¿no es cierto?, más las secreciones, ¿no es cierto?, de las glándulas,
van a formar, ¿no es cierto?, un líquido que se elimina durante la eyaculación denominado semen. El semen contiene entonces líquido y espermatozoide de testículo producido, ¿no es cierto?, producto de la secreción desde el epididio, del conducto deferente, de la próstata, la vesícula seminal y la glándulas vulvoretrales. Todo este conjunto de secreciones entonces van a formar este líquido, ¿no es cierto?, denominado semen. El líquido seminal puro, contiene nutrientes, contiene aminoácidos, citrato y fructosa, y protección a los espermatozoides durante el paso entonces a través de la vía espermática. Esto es lo que hacen que el gameto tenga entonces los nutrientes necesarios para su actividad, porque es una célula que necesita mucho ATP. Y acuérdense que el espermio tiene un anillo, ¿no es cierto?, mitocondrial en la zona del cuello, la zona intermedia de este gameto. Entonces necesita, ¿no es cierto?, fructosa, aminoácidos, citrato y protección entonces a estos gametos. Entonces, durante la travesía por las vías espermáticas. ¿Cómo es el semen? El semen es un líquido alcalino que tiene un pH 7.7 y contribuye a neutralizar el medio ácido de la uretra y de la vagina. La vagina, ¿no es cierto?, tiene un bacilo de Doderland, ¿no es cierto?, es un bacilo que obtiene ATP por el ciclo anaeróbico, ¿ya? Y como producto de eso libera ácido láctico. ¿Y de qué se alimenta? De glucógeno, ¿ya? Que tiene entonces las células que están liberando. Entonces esta célula, este bacilo, perdón, se alimenta de glucógeno por medio y obtiene ATP por medio entonces del medio anaeróbico y como producto de la liberación de ácido láctico, el pH vaginal es ácido. Entonces lo que está haciendo aquí los líquidos seminales entonces está neutralizando, ¿no es cierto?, el medio ácido de la uretra y de la vagina. ¿Ya? Los principales componentes del semen son la secreción de la vesícula seminal, con un 65-75%, y la próstata de un 25-30%. Otros componentes adicionales incluyen los líquidos testiculares, que corresponden del 2 al 5%, que no fueron entonces completamente absorbidos. Acuérdense que la absorción se produce entonces en los conductillos eferentes y en el epidídimo, ¿ya? Por esa razón, el epidídimo tiene entonces los estereocilios para ir entonces absorbiendo, pero si algún componente no es absorbido entonces, o también en los túbulos rectos, ¿no es cierto?, así como las secreciones de la glándula, que va a representar entonces todos estos líquidos testiculares un 1%, menos un 1%, lo que no fueron entonces reabsorbidos o absorbidos. Pero también, ¿no es cierto?, la próstata contiene prostaglandina, producida en las vesículas seminales, que ejerce su influencia sobre el tránsito de los espermatozoides en el sistema genital masculino y femenino, y desempeñan un papel de implantación del óvulo fecundado. Recién voy a hablar de óvulos fecundados. Cuando se fecunda, se transforma en óvulo. Antes de la fecundación es ovocito. Entonces el promedio de volumen emitido en cada eyaculación de una eyaculación es de 3 ml, donde cada ml contiene aproximadamente hasta 100 millones de espermatozoides. O sea, habría que multiplicar 100 por 3, son 300, ¿no es cierto?, millones de espermatozoides que son eliminados, donde uno es el exitoso, nada más. De exitoso porque el que va a fecundar al ovocito. Se calcula que el 20% de los espermatozoides en cualquier eyaculación es morfológicamente anómalo, ya tiene distintas anomalías, 2 cabezas, 2 colas, entonces no pueden avanzar bien, ¿no es cierto?, qué sé yo. Y casi el 25% carece de movilidad. O sea, prácticamente estamos hablando de la mitad de los espermatozoides que no van a ser útiles, 50%, entonces el que va a ir avanzando entonces para fecundar
al ovocito, un 20 anormal, ¿no es cierto? Y el 25 carece de movilidad. Luego estamos entonces en la zona ya externa. Y el órgano, ¿no es cierto?, es el órgano copulador, ¿no es cierto? El que va, de alguna manera, tener la función de eliminar los gametos masculinos. Entonces este órgano copulador, ¿no es cierto?, tiene varias partes, ¿ya? Que es lo que vamos a entrar ahora en nuestro análisis. Este órgano copulador, entonces, es lo que uno denomina pene, ¿no es cierto? Si en un corte transversal nosotros hacemos un corte transversal. Primero que nada tiene piel por fuera, tiene una epidermis, y tiene una dermis, que ya conocemos. Tiene también, ¿no es cierto?, dos cuerpos eréctil, que estos son los cuerpos cavernosos, y este es el cuerpo esponjoso que está alrededor de la uretra, ¿ya? Y que en el momento, ¿no es cierto?, de estimulación, estos se llenan de sangre, tiene unas venas muy especiales que después posteriormente se obliteran, o sea, se cierran con unas válvulas, y por eso se mantiene erecto este órgano. Tiene por fuera una albuginia, y por fuera de la albuginia, ¿cierto?, la epidermis. Entonces, está constituido por 3 cuerpos cilíndricos, que son estos que acá está, de tejido cavernoso o eréctil, ¿ya? 2 dorsales, ¿no es cierto?, que son los cuerpos cavernosos del pene, y uno ventral, que es este que está aquí abajo, ¿no es cierto?, el cuerpo esponjoso de la uretra, ¿ya?, que envuelve la uretra peniana en toda su trayectoria. Este órgano copulador, ¿no es cierto?, si hacemos un corte transversal en un esquema, por supuesto, ¿no es cierto?, por fuera te va a tener una piel, que es epitelio estratificado plano queratinizado, ¿no es cierto? Y como piel tiene, ¿no es cierto?, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Puede tener también folículos pilosos, no muy abundante, pero como es piel puede tenerlo. Bajo él tenemos la dermis, ¿no es cierto?, primero papilar y reticular, ¿no es cierto? Pero entre esta piel, ¿no es cierto?, existe una fascia, ya superficial, que es la fascia de Golens, ¿ya? Eso que está ahí. Y luego tiene entonces, si seguimos, en esta, bajo de la fascia, entonces, están las venas dorsales superficiales, esas que están ahí, ¿ya? Luego más abajo, ¿no es cierto?, voy a tener esta segunda capa, ¿no es cierto?, que es una fascia profunda, ¿ya? Donde están las arterias, ¿no es cierto?, dorsal, nervios y venas, ¿no es cierto? Esta es la arteria dorsal y esta es la vena, la azul, dorsal, o vena profunda, dorsal profunda. Y tiene arterias dorsales y nervios. Pero inmediatamente más abajo tengo, ¿no es cierto?, un tejido conectivo denso colágeno, eso que está ahí, que es la albuginia, eso que está ahí. Y contiene al centro rama de esta arteria, ¿no es cierto?, que es la arteria profunda. La arteria dorsal se ramifica, envía ramas entonces hacia el interior, que es la arteria profunda del pene. Y este tiene un septo separando entonces a esta albuginia. Y estos son los cuerpos cavernosos, ¿ya? Y aquí entran en nuestros vasos sanguíneos venosos para drenar y generar entonces la dilatación de estos cuerpos eréctiles, ¿ya? Y más abajo tengo entonces el cuerpo esponjoso de la uretra, porque está rodeando entonces la uretra. Entonces, el pene consiste principalmente en 2 masas dorsales, estos que están acá, de tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos, y una masa, ¿no es cierto?, ventral del mismo tejido denominado el cuerpo esponjoso, en que está situado entonces el segmento esponjoso de la uretra. Vamos a ver que tiene 3 segmentos en los varones. Es el cuerpo cavernoso, ¿no es cierto? Y esos son los cuerpos esponjosos. Rodeando el cuerpo cavernoso, ¿ya? Y el cuerpo
esponjoso se ubica en la túnica albuginio que le decía yo, de tejido conectivo denso, colágeno, fibroelástico. Eso que estoy mostrando aquí. Que alcanza a los 3 cuerpos y forma entonces una cápsula alrededor de cada una de estas estructuras. Esa es nuestra túnica albugínea, pero aquí se representa mejor, ahí donde está el puntero. Se fija, esa es la albugínea que rodea a la uretra esponjosa. Y esta es la albugínea que rodea y separa estos dos cuerpos cavernosos. Entonces, los cuerpos cavernosos contienen una abundancia de espacios vasculares, esos orificios de color más moradito que están ahí, de forma irregular, que están revestidas por endotelio vascular. Son vasos sanguíneos. Estos espacios están rodeados por una capa muy delgada, ¿no es cierto?, de músculo liso, que forma cordones dentro de la túnica, ¿no es cierto?, albugínea, que interconecta y entrecruza a los cuerpos cavernosos, en ese sentido. Y vamos a ver que ahí existe una disposición longitudinal de la fibra y que sirven como fibra muscular lisa, que sirven como válvulas. Una vez que se llenan, cierran estas venas, ¿no es cierto? Y con eso produce la erección de este órgano copulador. En un corte transversal de pene, ¿no es cierto?, es eso que está ahí, ya con todo nuestro análisis, ¿no es cierto?, externamente, ¿no es cierto?, tiene la epidermis, ¿se fijan? Luego tiene una fascia, ¿no es cierto?, superficial, luego otra fascia profunda, ¿no es cierto? Luego tengo los vasos dorsales profundos, tengo la albuginia, eso que está ahí, ¿no es cierto? Eso es toda la albuginia que rodea entonces los cuerpos cavernosos, que son dos, y la albuginia también que rodea el cuerpo esponjoso. Al centro tengo la uretra prostática, el cuerpo esponjoso, y al centro está la uretra, la uretra esponjosa. Esas son las características en el corte transversal. La túnica entonces albugínea es una capa de tejido conectivo, denso fibroelástico, y que va alcanzando estos 3 cuerpos, ¿ya? Y que forma entonces una cápsula alrededor de cada uno de ellos. Es la albuginia. Y acá es la albuginia de este cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos contienen entonces una abundancia de espacios vasculares. Se denomina espacio porque no son venas propias, sino son cavidades revestidas por endotelio, ¿ya? Y son de forma irregular y que están revestidas, como les señalo ahí también, por endotelio vascular. Entonces son cavidades, ¿ya? Estos espacios están rodeados entonces de una capa de músculo liso. Lamentablemente no tengo, creo que tengo la siguiente diapositiva, sí. Y que van formando cordones dentro de la túnica albugínea, que interconecta y entrecruza con los cuerpos cavernosos. Creo que aquí se aparece con mayor aumento. Perfecto, aquí está. Estos son los vasos, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo la uretra esponjosa, y aquí tengo, ¿no es cierto?, los cuerpos cavernosos. Y esto es el tejido muscular, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, hay una capa interna que llega en sentido longitudinal, que cuando estos vasos sanguíneos se dilatan, ¿no es cierto?, esto los cierra, generando entonces la erección de... Entonces, es frecuente ver, entonces, haces irregulares de músculo liso, estos que están acá, se fija, llega en el sentido longitudinal, pero tengo dos capas, longitudinal y circular, ¿ya?, en forma de armadillas endoteliales, alrededor entonces de los espacios vasculares irregulares, eso que está ahí alrededor de ahí. Eso es el músculo liso, ¿cierto? Y es el espacio entonces vascular irregular. Ese es la uretra entonces y es el cuerpo esponjoso, por lo tanto es uno de los cuerpos. El tejido conjuntivo intersticial, eso que está ahí, o eso que está ahí, ¿no es cierto?, de los cuerpos cavernosos,
se refiere a esto, contiene muchas terminaciones nerviosas y vasos linfáticos. Entonces, este tejido eréctil posee vasos vasculares o espacios vasculares, más que vasos, espacios vasculares, ¿no es cierto? Espacios vasculares que aumentan de tamaño y adquieren una rigidez mayor al llenarse de sangre durante la erección, que proviene sobre todo de las arterias profundas del pene y que se divide entonces en ramas denominadas arterias helicinas, porque van en sentido helicoidal. Las arterias se dilatan durante la erección para aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene y existe una anastomosis arteriovenosa, ¿no es cierto?, que entrega directamente la arteria a las venas, la sangre, entre la arteria profunda del pene y el sistema venoso periférico. Y entonces, como señalaba, perdón, vamos a ver atrás, las fibras musculares, ¿no es cierto?, forman esta estructura, van en sentido longitudinal en estos espacios. Entonces, generando entonces un cierre cuando estos se dilatan por depósito de sangre, ¿no es cierto?, en el momento de la erección. Entonces funciona como una verdadera válvula. La porción, ¿no es cierto?, distal es una dilatación, ¿no es cierto?, que recibe nombre de glande, ¿ya? Y que tiene varias zonas. Tiene un frenillo, ¿no es cierto?, una corona glande, un surco balano prepucial, ahí hay glándula, y al centro está la uretra esponjosa, ¿ya? Entonces, el glande corresponde a una relación distal del cuerpo esponjoso del pene. Se haya revestido por una piel modificada. ¿Por qué piel modificada? Porque acá es epidermis y aquí no puede ser epidermis. Entonces, este epitelio, ¿no es cierto?, es un epitelio, bueno, en primer lugar se diferencia todo el resto, ¿no es cierto?, de la piel. Está revestido por un epitelio estratificado plano, ¿no es cierto?, no queratinizado. Pero las células superficiales se queratinizan, por lo tanto es un epitelio paraqueratinizado, ¿ya? Entonces, está cubierta por un epitelio estratificado plano no queratinizado, con ligeras queratinaciones de las células superficiales, por lo tanto es un epitelio paraqueratinizado, ¿cierto?, donde las células se depositan dentro de ellas queratina, pero no se mueren, sino que conservan los núcleos, ¿ya? Por lo tanto, está protegido este epitelio y se protege de queratina para no ser destruido por el roce. Entre las células del estrato basal, ¿no es cierto?, del epitelio se ubican melanocitos, ¿ya?, que liberan gránulos de melanina a las células basales, dándole entonces un color, ¿no es cierto?, al glande, una superficie un poquitito más oscura. Su epitelio envía abundantes colgajos epiteliales que se profundizan en el corion o lámina propia para evitar entonces el descamamiento o destrucción. La dermis de esta zona, llamada un corte, presenta papilas bastante profundas, con crestas papilares muy profundas de tejido conectivo laxo, ¿ya?, con bastante vascularización, donde hay capilares sanguíneos, linfáticos y, ¿no es cierto?, y vasos pequeños. En la dermis del glande, ¿no es cierto?, a nivel del surco balano prepucial, existe acá, esta región, existe un número variable de glándulas sebáceas, no asociadas a los folículos pilosos, son las glándulas de Tyson, ¿ya? Y se postula que esta secreción es lo que genera el cáncer cervicuterino. Y son las únicas glándulas sebáceas no asociadas a folículos pilosos. En un corte transversal de glande, es eso que está ahí, ¿se fijan? Aquí está el prepucio y aquí está el glande cortado transversalmente. ¿Qué encontramos? ¿Cierto?
La capa papilar de la dermis, eso que está ahí, ¿no es cierto? El tejido, ¿no es cierto? El tejido conectivo y denso. Pues estamos hablando del glande, pues. Esta que está acá, entonces. Eso sí, pues. Es el epitelio estratificado plano, ¿no es cierto? No queratinizado, pero con leves queratizaciones. ¿No es cierto? Entonces con fibras colágenas, ¿no es cierto? En distintas numerosas direcciones y va formando entonces esa lugine que está ahí. ¿Ya? Eso que está ahí. La línea del cuerpo entonces esponjoso, el glande peniano. Eso que está ahí. Esa es nuestra lugine. Existen plexos, esos que están ahí. Fíjense. Grande cantidad de plexos venosos, construidos, ¿no es cierto?, por plexos venosos anastomosados, inmersos en este tejido conectivo. De esta albuginia se emiten tabiques en el interior. Entonces, entre ellos están estos plexos venosos. La pared, ¿no es cierto?, de estas, ¿no es cierto?, poseen fascículos de fibras musculares lisas, dispuestas longitudinalmente, lo que le decía yo, lo cual contribuye entonces hacia el lumen, hacia acá, ¿no es cierto?, formando un verdadero sistema valvular. Esos son los plexos venosos, ¿ya? Las trabéculas que separan a estos senos venosos, eso que ahí se alcanza a observar, se mezclan entonces con la dermis densa que está externamente. No se observa una albuginia, una túnica muy clara, se fija, porque aquí empieza a desaparecer. Por tanto, no está bien clara. Que delineé las terminaciones del cuerpo esponjoso a nivel del glande. No delimita la albuginia con los cuerpos esponjosos. No es poco claro. Aquí está el frenillo. ¿Ya? La zona central del glande, esto que está acá, ¿no es cierto?, se ubica en la uretra esponjosa, eso que parece como una estrella que está ahí. Y que está rodeada por el cuerpo esponjoso, todo esto que está acá. En el corte transversal del glande, nuevamente, ¿no es cierto?, las terminaciones nerviosas libres son muy numerosas y se encuentran en todas las papilas del corion, ¿no es cierto?, y también en menor cantidad hacia la zona de la dermis profunda. Existe una relación de 10:1 entre el número de terminaciones nerviosas libres y el número de receptores corpusculares. Ocasionalmente, corpúsculos que son capsulados, me refiero, ¿ya? Ocasionalmente se observan corpúsculos de Peiner, que es el tacto, Ruffine, ¿no es cierto?, de temperatura, y Pacini de la presión. Esa es la relación. Entonces, hay más terminaciones nerviosas que corpúsculos. Predominante en la zona coronal del glande, ¿no es cierto?, la arriba. Más raramente se observan células de Merkel, de presión, perdón, no de tacto, asociadas a los bulbos genitales terminales. El glande, externamente, ¿no es cierto?, se produce un pliegue circular que parte a nivel del frenillo, que este es el pliegue, denominado el prepucio. ¿Se fijan? Pero ya esto es piel. Corresponde entonces a una doble capa epitelial, el epitelio que está externamente, que es una epidermis, y el que está en contacto con el glande, ¿ya?, que se refleja entonces aquí, ¿no es cierto?, a nivel del frenillo, donde la capa interna de este está en contacto con el glande, ¿ya? Y esta superficie es húmeda y tiene carácter de una membrana mucosa, ¿ya? Por lo tanto, indudablemente las glándulas sebáceas sirven para, ¿no es cierto?, a nivel de balano prepucio, ubicando en esa región, sirven para lubricar entonces, ¿no es cierto?, esta región. Por eso se considera como una membrana mucosa, para evitar, ¿no es cierto?, el escapamiento del epitelio que recubre el glande. Entonces, evita el roce y se mantiene lubricada. Vamos a la zona externa ahora, entonces. Ese es el prepucio, ¿ya? Y esa es la zona húmeda. La superficie externa del prepucio está cubierta con una epidermis, una piel delgada, ¿ya?, con una dermis papilar, ¿no es cierto?, y una dermis reticular,
¿ya? Y esta dermis reticular tiene fibras colágeno dispuestas circularmente y lo que se puede observar ahí. Y vasos sanguíneos, ¿se fijan? Y vasos sanguíneos. Esa es nuestra piel, ¿no es cierto? Y la capa interna del prepucio, ese que está ahí, me faltó diagnosticarla, está recubierto con epitelio estratificado plano, nuevamente similar al anterior. Estratificado plano, no creatinizado, pero cuyas células superficiales se queratinizan, por lo tanto es un epitelio paraqueratinizado, ¿ya? Similar al recubrimiento del glande. Recuerde, paraqueratinizado significa que las células superficiales contienen queratina, sintetizan queratina para evitar el roce, pero no logran destruir su núcleo, la queratina, no lo destruye, por lo tanto son células vivas. Son epitelio estratificado, por algunos lo escriben como epitelio estratificado plano queratinizado, pero no es, cuando hablamos de queratinizado, entonces quiere decir que existe una capa córnea, y eso es lo que nosotros denominamos, ¿no es cierto?, como ortoqueratinizado, no, esto es paraqueratinizado. Tiene queratinizaciones, depósitos de queratina sobre las células superficiales planas, pero sin lograr, ¿no es cierto?, matarla, o sea, morir esta célula. Por supuesto hay desprendimiento epitelial, pues hay renovación epitelial, pues eso es básico, ¿no es cierto?, que está dado por las células basales y se van desprendiendo por el roce, qué sé yo, por envejecimiento. Ok, hasta ahí hemos hablado sobre el órgano copulador. Pero en la parte central de este órgano copulador tengo un orificio que forma entonces la estructura denominada la uretra masculina. Esta uretra masculina, ¿no es cierto?, que es lo que está acá, tiene 3 porciones, ¿ya? Es un túbulo, en primer lugar, definamos, es un tubo, una cavidad fibromuscular, y que va a estar transportando la orina desde la vejiga, ¿no es cierto?, esa que está aquí, de la vejiga, urinaria, ¿no es cierto?, hasta el exterior a través de este orificio externo. Pero también esta estructura, ¿no es cierto?, va a ir liberando entonces los gametos femeninos producidos aquí en los testículos. O sea, tiene dobles funciones. Eliminar la orina y eliminar los gametos, ¿no es cierto?, en el momento de la eyaculación, ¿ya? El tamaño y la estructura y la función de la uretra son diferentes en varones y mujeres, ¿no es cierto? En tamaño, el largo más largo en varones, más corto, ¿no es cierto?, en damas. Por eso hacen frecuentemente infecciones urinarias, por la proximidad que tienen con la porción anal. El varón entonces la uretra funciona como cemento tanto en las vías urinarias, lo que le decía yo, como en las vías espermáticas. Transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta la abertura del pene, y es un conducto para el que el semen entonces sea adecuado durante la eyaculación. Tiene dobles funciones. Se divide en 3 segmentos. El segmento inicial, ¿no es cierto?, proximal, es la uretra prostática. Luego viene la uretra membranosa y posteriormente termina entonces en la uretra esponjosa, ¿cierto? Entonces esa sería nuestra uretra prostática. Esa sería nuestra uretra membranosa, donde está la glándula de Cooper, donde ahí desembocan, y donde está el puntero está entonces la uretra esponjosa. Y termina en una dilatación, ¿no? Se fija a nivel del glande, en esa abertura dilatada. Empecemos por la uretra prostática entonces, esa que está ahí. Está entonces el centro de la próstata, ¿no es cierto? Y rodeándolo están, no se alcanza a ver, las glándulas mucosas de la próstata. Pero ¿cómo está revestida? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiene? La uretra prostática se extiende entre 3 a 4 centímetros, desde el cuello de la vejiga a través de la glándula prostática, ¿ya? Su epitelio, como es vía urinaria, es epitelio de transición, lo que hemos conocido como urotelio, ¿ya? Y en zonas intermedias puede tener epitelio estratificado cilíndrico.
Los conductos eyaculadores del sistema genital desembocan en la pared posterior del segmento y múltiples conductos excretores de esta glándula en esta uretra prostática. También, ¿no es cierto? Van todos estos conductos pequeñitos, van desembocando aquí, y los conductos de la glándula submucosas y principales van desembocando, ¿no es cierto?, en esta región de la uretra prostática, ¿no es cierto? Y también va a desembocar el conducto eyaculador. El siguiente segmento se denomina la uretra membranosa, donde yo tengo ahí un epitelio, ¿no es cierto? Y tengo dos tipos de epitelio, uno estratificado cilíndrico y parece que había visto un pseudo, bueno, no importa. Entonces, la uretra membranosa es la parte más corta, se extiende alrededor de 1 centímetro desde el vértice de la glándula prostática hasta el bulbo del pene. El epitelio de transición termina en la uretra membranosa. Este segmento está revestido por un epitelio estratificado cilíndrico a pseudo estratificado cilíndrico. Y ahí tengo un epitelio estratificado cilíndrico, ¿se fija? Y estaba mirando dónde está el pseudo, pero no lo veo. Pero aquí es estratificado cilíndrico. Que más bien se parece a un epitelio de las vías espermáticas, al ser como pseudo, ¿ya? Que el epitelio, ¿no es cierto?, de las porciones proximales de las vías urinarias. Atraviesa el espacio perineal profundo del piso de la pelvis a medida que ingresa en el periné. El músculo estriado, ¿no es cierto?, lo que está por fuera, esquelético, en el espacio perineal profundo lo rodea la uretra membranosa y forma entonces un esfínter externo voluntario de la uretra. Tenemos control entonces para eliminar el filtrado glomerular, la orina. El siguiente segmento es la uretra esponjosa, ¿ya? Que es ese segmento que está en un corte transversal. Esta uretra esponjosa, también denominada la uretra peniana, se extiende más o menos unos 15 centímetros de la uretra, a través de toda la longitud del pene, y se abre entonces en la superficie hasta el orificio externo situado en el glande. Esta uretra peniana está rodeada por un cuerpo esponjoso, eso están ahí medio obliterados, ¿no es cierto?, a medida que atraviesan la longitud del pene. Está revestida por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Y aquí tenemos con glándulas endoteliales, vale decir, glándulas que están en el endoepiteliales, que están en el epitelio y son las glándulas de Litre, ¿ya? Excepto en su extremo distal, donde está tapizado por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Claro, porque está saliendo al exterior. Entonces, que se continúa con la piel del pene, vale decir, en este caso, con la piel del glande. La lámina propia es de tejido conectivo fibroelástico, suelta y muy vascularizada, ¿no es cierto?, que está bajo el epitelio. Ese que está ahí. La uretra peniana desemboca en los conductos glandulares, ¿no es cierto?, la glándula de Cooper, más arriba por ser la uretrales me refiero, dos glándulas tubuloacinosas mucosas que entonces sitúan detrás del bulbo cavernoso. En esta zona la uretra está rodeada por un cuerpo esponjoso, por vía arriba, ¿no es cierto?, la parte proximal. Yo estaba hablando de la parte distal de la uretra. En la uretra desemboca entonces la glándula, bueno, ya bulbouretrales, arriba, ¿no es cierto?, en la proximal, luego las válvulas uretrales, que son las de Litre, que son glándulas endoepiteliales, o sea, están dentro del epitelio, ¿no es cierto?, o formando parte del epitelio. Son tubulares, ¿no es cierto?, mucosas, que atraviesan la lámina propia, ¿no es cierto?, que es una capa fina de tejido conectivo y que penetra entonces hasta los cuerpos cavernosos, esponjosos, perdón, secretando un moco, mucina.
Hablemos de la glándula de la uretra femenina ahora. La uretra femenina es mucho más corta, ¿ya? La uretra femenina tiene de 3 a 4 centímetros, la otra tiene 15 centímetros, y termina en el vestíbulo de la vagina. ¿Se fija? Aquí está la uretra femenina y esta es la región vestibular, esto es vagina. En ese orificio termina. Entonces, fíjense, tiene varias capas aquí, ¿no es cierto? Su epitelio, que hay una transición, empieza como polimorfo. Tiene un esfínter interno que es la continuidad de la pared de la vejiga. ¿Se fija? Y tiene un esfínter externo, que está acá, de tejido muscular, este es liso, este es estriado, ¿ya? Y un orificio entonces uretral externo, por donde sale entonces la micción. Esta uretra femenina, que en un corte está mucho más limpio que el anterior, tiene músculo elevador del ano, ¿no es cierto? Ese que está en esa posición, este que está acá. Posee la uretra, que tiene 3 a 4 centímetros de longitud, muy corta. Tiene el cuello de la vejiga urinaria, eso que está ahí. Y tiene entonces orificios de salida de glándulas uretrales, que desemboca entonces en la uretra. Tiene un esfínter entonces interno de la uretra, que no es otra cosa que la proyección de la pared de la vejiga. Entonces ese es músculo liso. Y tiene un esfínter externo de la uretra, que llega entonces en sentido perpendicular para cerrar entonces el orificio. Por lo tanto, para tener control sobre la micción, ¿no es cierto? Porque las damas cuando tienen continencia urinaria, ¿no es cierto? Solo basta toser y sale el filtrado glomerular hacia el exterior. Y tiene ahí los labios, ¿no es cierto?, de la vagina, labios menores. La uretra, entonces, analicémoslo, es un tubo fibromuscular que transporta orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior, ¿no es cierto?, a través del orificio externo de la uretra, que está acá. Aquí está el cuello, este es el interno, este es el orificio externo de la uretra. El tamaño y la estructura y la función de la uretra son diferentes entre varones y damas. Lo señalé, el tamaño es más largo en los varones, 15 centímetros, damas 3 a 4. Y tiene funciones distintas, ¿no es cierto? Tiene mayor cantidad de glándulas que están secretando a nivel de la uretra peniana, las de Cooper, ¿no es cierto? Las de Litre, etc. Aquí tengo las glándulas uretrales, ¿no? Ya. En la mujer cerca de la uretra es corta, mide, como el señala, 4 o 5 centímetros por 8 milímetros de ancho. Es chiquitito el conducto. Y va desde la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina. Esa es la región vestibular. Y termina entonces justo detrás del clítoris. ¿Ya? La mucosa presenta pliegues longitudinales. Y esos pliegues longitudinales, ¿no es cierto?, se le da por la contracción del músculo de los esfínteres. Todo esto son. Esta uretra femenina, ¿no es cierto?, tiene una mucosa, ¿no es cierto?, una submucosa y una túnica muscular. Analicémosla. Posee una túnica mucosa, una túnica, dije submucosa, no, corio, una túnica muscular y una adventicia. La túnica mucosa, eso que está ahí, presenta estos pliegues longitudinales, ¿ya? Y está revestida por un epitelio de transición, próximo a la vejiga, pero en la zona intermedia se reemplaza por el epitelio estratificado cilíndrico a pseudoestratificado cilíndrico. Y luego entonces este epitelio se cambia en estratificado plano no queratinizado, ¿no es cierto?, en su abertura hacia la región del vestíbulo vaginal. El epitelio de la uretra femenina drenan glándulas uretrales
endoepiteliales se trata de mucina alcalina, de pH básico. Una gran cantidad de válvulas uretrales son pequeñas en la parte proximal de la uretra y vierten su secreción hacia la luz de la uretra. Estas glándulas existen glándulas parauretrales, que son las glándulas Skinner, ¿ya? Que secreta por medio de conductos parauretrales a la luz de la uretra, sino a ambos lados de la desembocadura uretral, por estas regiones. Su corion, eso que está ahí, es tejido conectivo laxo, ¿ya? Y fíjense que aquí, vamos a ver la siguiente diapositiva, tiene abundantes plexos venosos, muy extensos, que se asemejan entonces a los cuerpos cavernosos del pene, ¿ya? Del cuerpo cavernoso del masculino. Su túnica muscular ahora, eso que está revestido, mostrando aquí, tiene dos capas. Está dispuesta entonces en dos capas, una capa longitudinal interna y una circular externa. Y se une entonces con fibras musculares lisas, ¿no es cierto?, que provienen de la vejiga para formar el esfínter interno de la uretra. Estas fibras van a formar el esfínter externo. En la porción media, entonces, ya la uretra está rodeada por fibras musculares estriadas, esqueléticas. En el sitio en que la uretra, entonces, perfora el diafragma urogenital, este músculo estriado que tiene esta estructura forma, ¿no es cierto?, el esfínter externo, eso es lo que estaba mencionando, que es voluntario de la uretra. Y por fuera tengo una adventicia, que es un tejido muy delgado, ¿no es cierto?, de tejido conectivo laxo y muy suelto, se fija, muy suelto, no está compactado. Esta uretra femenina, ¿no es cierto?, haciendo una ampliación, aquí se está mostrando el revestimiento de la mucosa, ¿ya? La mucosa, el uroepitelio, ¿no es cierto?, ese epitelio estratificado cilíndrico, aquí se puede observar, ¿se fija? Estratificado cilíndrico, ¿ya? Pero inicialmente, pues, estratificado de transición, ¿no? Su corion, eso que está ahí, ¿ya?, tejido conectivo laxo, con un plexo venoso que se produce muy bien aquí, ¿no es cierto?, aquí a media, plexo venoso muy desarrollado. Esos son los plexos venosos, y ese es entonces su tejido conectivo laxo. Su túnica muscular, que no se alcanza a apreciar en este corte, pero sí en este, entonces está conformado por músculo esquelético dispuesto en dos capas, uno interno circular y otro externo longitudinal. Aquí algo se alcanza a apreciar, alguna fibra en sentido circular. Y por fuera una adventicia de tejido conectivo laxo que no se observa en este corte, muy suelto. Y eso es todo. Fin de la 7ª clase. Muchas gracias por escucharme y son las 12:10 minutos. Preguntas. ¿Me escuchan? Estimados estudiantes, ¿me escuchan o no me escuchan? Están Sí, todos profe. calladitos. ¿Cuántos hay? Sí, profesor. A lo mejor estoy solo. Escucha bien. 19 nomás. ¿Qué pasa con el resto? ¿No estará durmiendo? Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? Hola, profesor. Krishna, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia, Krishna? Está mejor. Ya al menos los exámenes salieron negativos en la mayoría. Así que Qué bueno. los dejaron regresar a sus casas. Ya, qué bueno. Qué bueno, Sí, tienen que cuidarse, ¿ah? Sí. Porque Profesor, esas yo tengo personas... una consulta. Ya, ¿Cuándo más o menos va a ser la prueba de esta materia? al final del semestre, pues. Krishna,
Es que más para un más o menos definir una fecha, porque igual tenemos que definir fechas en las demás asignaturas Ya, y te lo doy en la siguiente clase, Trina, porque tengo que mirar cuándo termina el semestre y cómo voy mi grado de avance, ¿ya? Pero ah, normalmente al final del semestre hay una semana de evaluación, ahí se me la última prueba, ya, ¿ya? ya. Ya, muchas gracias. De nada, Trina, te voy a mandar otra foto. Ya. Ahí que ya tenías 12 años. Sí, tenía como 12 años en esa foto. Sí, estábamos en otro laboratorio, el Sí, de ahí donde está anatomía al frente, donde está embriología ahora, ese era nuestro antes. así es. Y ahí le sacaba yo fotos a ustedes en el, ¿cómo se llama? En Proventa. Ya no estoy trabajando en Proventa. Se pone muy complicado, como ven, Mm, la, la psicóloga. Así que me retiré mejor. Hay pocos profesores universitarios que están haciendo clases. Yo hice clase por 15 años, desde que se inició Proventa. Bueno, no importa, son temas del pasado. Y muchos de ustedes son alumnos, están en medicina, odontología. Tengo ayudantes de odontología que fueron alumnos de Proventa. Tengo en kinesioterapia tengo también, po. Odonto, medicina, varios, po. El Alonso tengo ahí de medicina, tuvo. Y varios más están ahí de medicina. La Anita, una que ejerce como funciona ahí en Proventa. La Anita. Medicina también. Bien, yo aquí, chiquillo, ya tengo que hacer lo siguiente. Tengo que terminar esto, cerrarlo y espero abrir el reproductor femenino. Pero ustedes, como me están escuchando, me van a ayudar. ¿Ya? Voy a minimizar mi pantalla. ¿Ok? Me van a ayudar, ¿no es cierto? Algunos cibernéticos que me ayuden, pues. Yo soy el único que estoy visible y la Bárbara, no, no. Yo no conozco, voy a decir una tontera, pero no importa, no conozco a María Jesús. Nunca he puesto una foto ahí, sino que no me acuerdo de ella, pues, a la Trina, sí, porque fue ayudante, o sea, fue alumna mía en Proventa, pues, por muchos años. Imagínese, 12 años cuando ella era niñita llegó a Proventa. ¿Quién más conozco ahí yo? A Darío, por supuesto. A la Ariela, porque tú fue a hablar conmigo por primera parte que tuvo problemas de salud. Aquí y esta chica Sai, yo la verdad que yo soy de Ancuy, había muchos, hay un negocio Sai, en frente a la plaza, yo vi una cuadra de la plaza, en Ancuy. Bueno, y nadie más, no me acuerdo de nadie más, po. A Juan, Juan Carlos, no sé si se llama Torres, también, que fue a hablar conmigo cuando era actividades presenciales. Pero no me acuerdo de nadie más, pues no. Ah, la Javiera Matamoro. La Javiera Matamoro, me acuerdo de ella. Por supuesto, la Daisy, pero no me acuerdo las caritas. El resto de las caritas, no. Trato de recordar, pero no recuerdo. Bueno, esa es la curva del olvido. Voy a cerrar aquí, ¿ya? ¿Me ayudan? Voy a cerrar esta clase, ¿ya? Y espero cómo voy a minimizar lo de ustedes. No voy a finalizar, no quiere minimizarse. Para abrir la siguiente sesión, pues bueno, voy a abrir la siguiente sesión, que es este reproductor femenino. Aquí estamos. Voy a abrirlo. ¿Me ven? ¿Aló? Sí, profe, sí lo vemos, pero no vemos la presentación. Ahí está pues el problema. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Me ayudan a cerrar este y volver a abrir. Me interesa la presentación, pues. A mí me enseñaron que había aparecer aquí un pequeño aviso, pero no aparece ese aviso que
Este computador como es nuevo no... Wow, ¿qué hago? Ayúdenme, voy a minimizar. Voy a salir. Voy a hacer una tontera, a lo mejor después me va a costar. Ahí está Stephen con su perro, un collie parece que es. Voy a salir, pero no generar problema, po. Para abrir la otra presentación, salí. Aquí. Voy a abrir. No pasa nada, po. No, no, a ver. Salí. Voy a tener que meterme otra vez de nuevo. Y de... Login. Reuniones. Entrar. Enlace. Profesor, Ahí, sí, ahí estoy yo, ¿no? no se ve su pantalla. Ahora voy a compartirla, po. Compartir y grabar donde chatear no, po. ¿Dónde se me perdió eso? Grabar? ¿Está grabando? ¿Ah? Dice que está grabando arriba. ¿Ah, estoy grabando? Sí, correcto, sí. sí. Voy a abrir entonces la presentación ahora. Ahora sí, ¿me ven? No. Deberían de verla. Porque estoy compartiendo pantalla. ¿La ven? No, profesor. Mira, qué tontera. Y ¿Qué hago abajo en yo? la barrita, ¿usted nos ve a nosotros? Los rectangulitos. Ahora no, po. A ver, coloque dónde estamos nosotros. Váyase a, a la parte donde le aparecemos. ¿Nos ve? Compartir pantalla. No. Espérate, no. ¿Y si hago todo de nuevo? Pero búsquenos, Compartir. porque si se va a Zoom, ahí está compartiendo. Está listo, Este- tiene que irse a la presentación nomás. ¿Ahí? Ahí está, súper. Ahí se ve. Ah, qué bueno. Gracias, te pasaste. De nada, profe. Gracias, Camila. Ya está, pues ahora nos iniciamos entonces el aparato reproductor femenino, ¿ya? Entonces, nuestro aparato, terminamos el aparato reproductor masculino. Nuestro aparato reproductor femenino, ¿no es cierto?, está formado por varios órganos llamados entonces órganos genitales. Y son los siguientes, ¿no es cierto? Son dos ovarios, los ovarios, ¿no es cierto?, son dos. Voy a colocar el puntero láser, mostrar opciones puntero láser, ahí está. Los ovarios, ¿ya? Son los que producen las células sexuales, los gametos femeninos, los ovocitos, llamados óvulos. No le puse ovocito, óvulos después de la fecundación, ¿ya? Ovocitos, debería haberlo cambiado al tiro, ¿ya? Y también producen hormonas sexuales, ¿ya? Esos son los ovarios, entonces. Luego tenemos la tuba ovárica, o trompa de falopio, ya no se llama trompa de falopio, se llama tuba uterina o tuba ovárica, ¿no es cierto?, que comunican los ovarios con el útero. Esas son la tuba uterina. Le puse todavía trompa de falopio porque en algunos textos aparece ahí todavía como trompa de falopio, tuba uterina o tuba ovárica, ¿ya? Luego tengo el útero, ¿ya? El útero, que es este cuerpo que está acá en forma de una pera, ¿no es cierto?, está inclinado, ¿ya? Y el cervix, que es el cuello, ¿ya? Entonces es un órgano muscular elástico, hueco, eso es, ¿no es cierto? Es donde se produce entonces la implantación del huevo y el desarrollo del bebé durante el embarazo. Y que parte entonces la parte anterior, ¿no es cierto?, que se estrecha y forma entonces aquí el cervix uterino, aquí donde está el cáncer, aquí donde se producen los grandes problemas femeninos, el cáncer cervicales o cervicuterino.
Ese es nuestro cuerpo del útero, ¿no es cierto? Ese es el cérvix o cuello uterino, ¿ya? Luego tengo un órgano, ¿no es cierto?, que es la vagina, que es la región anterior, ¿no es cierto?, del orificio vaginal, ya ahí, por ejemplo, que aparece luego. Y en la parte posterior se encuentra entonces el fornix vaginal. Hay un fornix anterior y posterior, ¿no es cierto? El fornix entonces anterior, ¿ya? ¿Qué es el fornix? Pone una estructura, un fondo, ¿ok? Entonces, este cuerpo, la vagina, entonces se comunica con el útero en el exterior. Esa es nuestra vagina, ese es el orificio vaginal, ese es la parte anterior del fornix vaginal, anterior porque está en la parte anterior, y por detrás es el fornix entonces posterior, ¿ya? De la vagina. Y por fuera tengo entonces una serie de órganos que conforman la vulva, ¿ya? Que la parte externa del aparato reproductor, eso es la vulva, ¿no es cierto? Formada por dos pliegues de la piel denominados los labios mayores, esos que están ahí, y los labios menores, ¿ya? Que protege entonces la entrada, el orificio vaginal. Entonces, como lo hemos hecho siempre, vamos a empezar a hablar del ovario, para terminar posteriormente, ¿no es cierto?, la histología de la vulva con los labios mayores y menores. Empecemos entonces, bueno, indudablemente, ¿no es cierto?, en esta región de la vulva se encuentra entonces también el orificio de la uretra, donde se impulsa entonces, ¿no es cierto?, la orina hacia el exterior. Los ovarios, ¿ya? Los ovarios son órganos que tienen donde se forman las gónadas, ¿no es cierto?, o órganos reproductores femeninos, ¿ya?, productores de hormonas sexuales y los ovocitos. Las funciones principales del ovario son la producción de gametos y la síntesis de hormonas esteroidales. Los ovarios poseen dos funciones interrelacionadas: la gametogénesis, producción de gametos, y esteroigénesis, producción de esteroides. En la mujer, la producción de gametos se denomina ovogénesis. Los gametos en desarrollo se conocen como ovocitos, y los gametos maduros se denominan óvulos, maduro cuando se produce la fecundación, 24 horas antes, donde termina entonces, pasa la segunda, la última edición meiótica, ¿ya? Los ovarios secretan dos grupos principales de hormonas esteroidales o esteroides: los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos promueven el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales internos y externos y producen las características sexuales femeninas que se desarrollan en la pubertad. Los estrógenos también actúan como glándulas sobre la glándula mamaria para promover el desarrollo de las mamas, a estimular el crecimiento de los conductos y el estroma y la acumulación del tejido adiposo de las mamas. En cambio, los prostágenos o progesterona preparan los órganos sexuales internos, sobre todo el útero, para el embarazo, al promover entonces cambios secretores en el endometrio, porque en el endometrio, ¿no es cierto?, las glándulas uterinas, cuando hay embarazos, empiezan a liberar glicógeno para nutrir al cigoto en su primera instancia. Entonces, esos son los cambios secretores del endometrio, que se comenta entonces, comenta en la sesión, ya, cuando veamos los cambios ciclos endometriales, ya, y vamos a hacer los comentarios del endometrio. Los prostágenos entonces también preparan la glándula mamaria para la lactancia, lactación, al promover la proliferación de los lobulillos mamarios,
Los ovarios, ¿no es cierto?, que son dos, están ubicados, ¿no es cierto?, del cuerpo humano, ¿no es cierto?, están ubicados en una depresión llamada la fosa ovárica, ¿ya?, en la cavidad pélvica de la mujer, y acá al lado del útero, acá al lado de este útero, junto entonces a las trompas de falopio. Yo lo quise borrar, no pude borrar todo esto, o tuba uterina. Nosotros vamos a llamar tuba uterina. Quise borrar esto, pero al borrarlo me genera cambio aquí de esta región de la pelvis. Entonces, ahí están ubicados. Estos ovarios, ¿no es cierto?, la función son órganos sexuales femeninos, su función está para producir hormonas sexuales, los estrógenos y la progesterona, ¿no es cierto? Ya lo dije, los estrógenos también son producidos en la placenta del embarazo y por las glándulas suprarrenales. Se encarga de desarrollar las características sexuales femeninas como crecimiento de las mamas, vello pubiano y axilares en la pubertad, en las niñitas, ¿no es cierto? Ahí se producen entonces estos cambios, donde en la pubertad pasan, ¿no es cierto?, de ya como adolescentes. ¿Ya? Cafecito. La progesterona es una hormona que se secreta en la pubertad, ¿no es cierto? Es la encargada de preparar entonces al útero para albergar todos los cambios ocurridos durante el embarazo. Además, también es responsable del desarrollo de las características sexuales secundarias. Yo ayer terminando esa parte, los estrógenos, ¿cierto? Voy a hablar donde se producen, ¿no es cierto?, indirectamente en la teca interna, pero siempre hablé en la diapositiva, y voy a tratar de recordarme, que los estrógenos, ¿cierto?, estimulan la producción, estimulan por vía sanguínea, ¿no es cierto?, al lóbulo anterior de la hipófisis para que libere FSH. Y la FSH estimula la producción de la mitosis de la corona radiada en el folículo. Pero nunca se me olvidó colocarle, de repente dije, perdón, se me fue, pero hoy lo voy a decir. Los estrógenos también ayudan, ¿no es cierto?, a reparar el epitelio del endometrio, porque el endometrio en la primera fase, ¿no es cierto?, del ciclo menstrual, ¿no es cierto?, que dura de 1 a 5 días, 3 días, depende, ¿no es cierto?, de cada dama, se produce el descamamiento de los 3/4 superiores, ¿no es cierto?, del endometrio, pero posteriormente este estrógeno estimula la proliferación glandular. Por eso de la etapa 5 al 14, ¿no es cierto?, al 13, se llama la fase estrogénica. Y eso me faltó de escribirlo, porque siempre, fíjense que no muestro nunca la diapositiva, siempre lo escribo. Entonces los estrógenos también ayudan a la restauración del endometrio posterior a la fase menstrual, ¿ya? Y después viene la fase secretora, donde funcionan las progesteronas, que estimulan, ¿cierto?, la proliferación de glucógeno para nutrir al niño. Y estoy hablando de la fase el ciclo del endometrio. Y después viene la fase, ¿no es cierto?, de isquemia, que el último día, y se inicia el ciclo con 3 a 5 días de la masa menstrual. Después viene la proliferativa transgénica, después viene la secretora o progestacional. Estoy hablando del endometrio, ¿ya? De este que está acá, que sufre cambios cíclicos. Ahí. Pero estoy recordando esto, porque en ninguna parte señalo, lo escribo, ¿no es cierto?, que también ayuda, ¿no es cierto?, a restaurar el epitelio descamativo, que se descamó. No el epitelio, sino que el endometrio, durante el ciclo menstrual. Entonces, ambas hormonas desempeñan un papel importante en el ciclo menstrual, ¿no es cierto?, porque preparan el útero para la implantación del óvulo fecundado, y si la implantación no ocurre, el endometrio del útero se degenera y sobreviene entonces la menstruación. Y ese ciclo, ¿cierto?, algunos son cortos, otros son largos, pero en promedio son 28 días. Entonces,
Sigamos con los ovarios. Vamos a estar, yo creo que esta clase va a ser clase de ovario nada más. Los ovarios tienen la forma de una almendra, son chiquititos, ¿ya? Con aproximadamente 0,6 a 1,5 centímetros de espesor, ¿ya? De unos 5 a 3 centímetros de ancho y 2,5 a 5 centímetros de largo, chiquitito, como una almendra. En su superficie tiene muchos surcos, que son cicatrices, en los que cada mes, ¿no es cierto?, ocurre en la menstruación y por consiguiente la ovulación. Y cuando se produce la ovulación hay rompimiento, ¿no es cierto?, en la pared del ovario. Entonces ocurre una ruptura del ovario para que salga el ovocito, ¿no es cierto?, en la eclosión y produce entonces estas cicatrices. Por lo tanto, no es una superficie lisa, sino que tiene muchas cicatrices. Y sabemos, ¿no es cierto?, que primero se produce la evolución de un ovario y después el siguiente. Así van alternando, ¿ya? Uno primero, un mes, el siguiente mes, el siguiente. Entonces no son superficies lisas, sino que son con muchas cicatrices. Entonces, dentro del órgano interno femenino, ¿no es cierto?, vamos a tener el ovario, ¿no es cierto?, el ligamento del ovario, ¿no es cierto?, ese que está sujetando el ovario. Tenemos también el ligamento suspensor del ovario, que es todo esto, ¿ya? Luego tenemos entonces la fimbria, que es el primer inicio de la tuba ovárica, la región ampular, el istmo y la intramural de la tuba uterina. Tenemos 4 segmentos en la tuba, donde se produce el embarazo aquí. Ahí, en la región ampular. Luego tengo el útero, el cuerpo del útero, ¿no es cierto?, que tiene una forma como una pera. Tengo el fondo del útero, no hay diferencia entre fondo y cuerpo, ¿no es cierto? Tienen la misma constitución, endometrio, miometrio y perimetrio, ¿ya? O mucosa, muscular y serosa, como quieren llamarla. Y tiene una cavidad uterina, ¿no es cierto?, donde va a caer el ovocito. Y si se encuentra con un esperma, hay una implantación a este nivel. Luego vamos a hablar de patología de implantación ectópica, que se producen fuera de la cavidad entonces uterina, ¿ya? A veces aquí en la tuba, a veces aquí en este tejido, por todos lados. Porque el ovocito no es capturado por la fimbre, que tiene un mecanismo de succión, que es una estructura de forma de embudo que está succionando, ¿no es cierto?, para que el ovocito caiga dentro de esta cavidad infundibular que se llama esta zona. Entonces, y ahí tiene entonces el cuello uterino, ¿ya? Y es el canal cervical. Por ahí salen las niñitas del embarazo. Eso tiene que dilatarse. Por eso genera tanto dolor, porque es un canal estrecho. El parto es con dolor, ¿no es cierto? Y Dios lo dijo: parirás con dolor tus hijos. Es un castigo que le hizo a Eva por portarse mal. Y ahí está el exocervix, ¿no es cierto? Ahora tengo dos cervix, el exo y el endo. Luego vamos a ver eso, pero esa es la parte externa, el exocervix o orificio cervical. Yo le puse cervix, exocervix. Y ahí está el miometrio, que es el tejido muscular, la capa, la túnica muscular. Ahí tengo la túnica mucosa, que es el endometrio, y por fuera tengo la capa serosa, que es el perimetrio, ¿ya? Y es el mesometrio, ¿ya?, que envuelve entonces a todo este útero. Y luego tengo el conducto, ¿no es cierto?, mucho más grande que en la vagina y que tiene muchos pliegues de la mucosa en la vagina, ¿ya? Entonces el sistema genital femenino está compuesto por órganos sexuales internos y estructuras genitales externas, ¿ya? Los órganos reproductores femeninos internos están localizados en la pelvis, mientras que las estructuras genitales externas están situadas entonces en la parte anterior del perineo y en conjunto reciben nombre de vulva. Los órganos genitales internos son los ovarios, como le mencionaba, la tuba ovárica, ¿ya?, el útero y la vagina. Y están situados sobre todo en la cavidad pélvica y en el perineo, toda esta región. Y los órganos genitales externos incluyen entonces
desde el monte de Venus, los labios mayores y menores, que no se observan acá, el clítoris, el vestíbulo y el orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral externo. Entonces tenemos dos tipos de órganos sexuales femeninos, interno y externo. Seguimos entonces con el corte histológico del ovario, ¿ya? Ahí está nuestro ovario, corte histológico. El ovario tiene entonces, está compuesto de una corteza y una médula, que es en la corteza y la médula. En la corteza es donde se van a desarrollar los ovocitos, ¿ya? Todos los ovocitos están en la corteza, en cambio, en la médula es el tejido estromático, donde están los vasos sanguíneos, ¿ya? Es tejido conectivo. En un corte transversal permite ver dos regiones bien definidas. La médula, o región médula, está ubicada entonces en la región central, lo que está indicado en esta flecha del ovario. Y contiene tejido conectivo laxo, ¿ya? Es una masa, ¿no es cierto?, de tejido conectivo con bastantes vasos sanguíneos tortuosos, grandes, vasos linfáticos y nervios. En cambio, la corteza o región cortical se encuentra en la región entonces periférica, esta zona, todo esto que está acá, del ovario, entonces que rodea la médula. La corteza contiene los folículos ováricos, ¿no es cierto?, en desarrollo, por supuesto después de la menarquia, ¿no es cierto?, que ocurre a los 12 años aproximadamente, entre 9 y 12 años, nunca esto para hasta que se produce la menopausia, ¿ya? Por eso hablo de folículo en desarrollo. Pero antes de llegar a eso, ¿no es cierto?, en la pubertad, antes de la menarquia, están ahí, ¿no es cierto?, estos folículos esperando entonces ser estimulados por la hormona FSH, ¿ya? Entonces, contiene los folículos ováricos, incluido el tejido conectivo, que es muy celular, ¿ya? En el estroma que rodea los folículos hay fibras musculares dispersas. Entonces, el límite entre la corteza y la médula no es bien definido. No hay un límite definido que separe nada, sino que todos los folículos están en la zona externa. Y el folículo exitoso es el que está más externamente y es el que protruye hacia afuera, ¿ya? Por eso, cuando se hacen fecundaciones in vitro en animales, por supuesto, a ver, espérate. Sí, se sabe cuál es el folículo que va a eclosionar, porque hay una protrusión. Entonces ahí lo pinchan y lo succionan al ovocito y hacen la fecundación externamente. Ahora, estaba pensando a nivel humano, ¿cómo se saca el ovocito? Mediante hormonas que se generan, que estimulan el crecimiento folicular y después se aspiran nomás. Sí, porque no van a operar no, por aspiración y crecimiento hormonal. Entonces, no hay un límite bien definido, ¿ya? En un corte del ovario, ahí tengo, ¿no es cierto?, toda la frecuencia que va en los ciclos de maduración. ¿Se fija? Ahora, no quiere decir que ¿no es cierto?, el primero va a pasar por estado y cuando termina, no, hay ciclos continuados. Mientras uno está en un estado indiferenciado, ¿no es cierto?, en reposo, los otros siguen madurando, viene otro más atrás, otro más, ¿no es cierto? Y el de exitoso, vamos a ver, ¿no es cierto?, es aquel que libera más estrógeno, porque estimula, ¿no es cierto?, a la corteza, perdón, dije un error, estimula al lóbulo anterior de la hipófisis para que se libere FSH. Y la FSH estimula a la multiplicación por mitosis en la capa granulosa. Por lo tanto, crece. Mientras más crece, tiene más capa granulosa, por lo tanto va a producir más estrógeno, por lo tanto ese va a ser el exitoso. Es uno al mes. ¿Ya? Eso como un círculo, como te dijeron, una retroalimentación que se produce ahí. Entonces, ¿cómo está constituido? ¿No es cierto? El ovario, aquí hay un error que aparece en los libros, ¿eh? Entonces la superficie está cubierta, ¿no es cierto?, con una capa individual de células cúbicas y en algunas partes también se vuelve a producir
células planas, aquí está la eclosiona, pero normalmente son epitelios simple cúbicos. Esta capa, ¿no es cierto?, es conocida como el epitelio ovárico, pero muchos textos siguen llamando el epitelio germinativo, si no tiene ninguna función germinativa. Entonces, porque a alguien se le ocurrió antiguamente que ahí se producían, ¿no es cierto?, el desarrollo de los folículos, le puso capa germinativa, pero no, eso está obsoleto. Entonces, es epitelio ovárico. Puse ahí, entonces, antiguamente se llamaba epitelio germinativo. Y este epitelio no se parece en nada, este epitelio a un mesotelio. No se parecen los mesotelios. Entonces, inmediatamente, bajo esta capa de epitelial, ¿no es cierto?, hay un tejido conectivo denso colágeno que forma la túnica albuginia, ¿ya? Y que está localizado entonces entre el epitelio ovárico y la corteza subyacente, donde en la corteza subyacente se van a desarrollar todos estos folículos hasta acá, ¿ya? Y fíjense, ¿cuáles vamos a encontrar aquí? Ay, no, pues no le puse movimiento, po. Por ejemplo, los primeros que encontramos son los folículos primordiales. Esos folículos nacen las damitas, las niñitas, con 400.000 folículos primordiales que están en un periodo de mitosis ahí permanente, ¿ya? Y están ahí como folículos 400.000 en cada ovario. Vamos a ver el desarrollo. A los 12 años, estimulado por la FSH, entra entonces a un folículo en crecimiento, folículo primario, monolaminar porque tiene una capa de células cúbicas, ¿ya? Pero son estimulados por la FSH, entonces se transforman en multilaminar, que estaba aquí, ¿ya? O macizo. Pero durante el desarrollo de todos estos folículos, puede que por cada menstruación, ¿no es cierto?, hay niveles de baja de liberación de FSH, sobre todo el día 14, se libera FSH y LH, pero las concentraciones son más altas de LH. Pues ahí se produce un pic más bajo de FSH, entonces cae sobre estos folículos que están en desarrollo y se forma una atresia folicular o folículo atrésico, ¿no es cierto?, que involuciona y después se absorbe por los macrófagos, ¿no es cierto?, y desaparece ese folículo que no alcanzó a desarrollarse. Si sigue siendo estimulado, ¿no es cierto?, por la hormona FSH, este folículo se transforma en secundario o vesiculoso, porque ya empieza a tener líquido folicular, ¿ya? De estos folículos vesiculosos, ¿no es cierto?, mucho más avanzado, ¿no es cierto?, y a esto también le puede caer, ¿no es cierto?, una baja de producción de FSH y por lo tanto entra en regresión y forma un folículo atrésico. Por lo tanto, la atresia folicular ocurre desde lo inicial de los primarios hasta incluso al folículo de Graf, ¿ya? Y cuando llega a la madurez, llega un folículo maduro o de Graf y contiene en su interior los ovocitos. El día 14 aumenta entonces los niveles de LH, ¿no es cierto? Esto crece tanto, mire cómo hace una protrusión acera, que produce entonces una compresión sobre los vasos capilares, por lo tanto se produce una isquemia, el tejido empieza a morir. Y se señala también que hay liberación de colagenasa, por lo tanto el colágeno se empieza a debilitar. Y esto hace, ¿no es cierto?, que el día 14 se produzca el rompimiento de este folículo y se produce la expulsión del ovocito. Lo que queda, ¿no es cierto?, que tiene la envoltura, la capa granulosa, ¿no es cierto?, y la teca que rodea, forma este cuerpo hemorrágico que posteriormente se va a transformar entonces en cuerpo lúteo. Este está malo porque lo escribí y me olvidé borrarlo, este es el cuerpo lúteo. Si no hay embarazo, esto involuciona, ¿no es cierto?, y se forma un cuerpo cicatrizal denominado cuerpo albicans, ¿ya? O cuerpo blanco, y que desaparece si no hay embarazo. Si hay embarazo, este perdura, ¿no es cierto? Este es el que produce progesterona, estrógeno y progesterona. Progesterona que va a estimular, ¿no es cierto?, la secreción de glucógeno para nutrir al cigoto. Y aquí están los mesovarios, ¿no es cierto?, con las arterias, ¿no es cierto?, arterias y venas entonces ováricas. Esa sería la histología entonces del ovario, ¿ya? Estoy mal, po. Estoy mal.
Estoy mal porque esta no es la secuencia que yo tengo en la clase. Po. No es la secuencia. ¿Qué hago ahora? Voy a tener que cerrar esto. Po. ¿Por qué si yo abrí uno y traje uno? Me esperé un poquitito, hijo. Voy a cerrar porque no es la secuencia que yo tengo aquí. Pongo aquí, ¿eh? Tengo sistema urinario. No, pero esto es para otra cosa. Práctica, reproductor masculino, reproductor femenino. Y esto es lo que traje. Wow. Voy a abrir esto, a ver. No, pues.